Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, gracias por llegar a este video. Ahora les invito para que lleguemos hasta el final y que no nos vayamos a quedar a los 7 minutos que suelen ver, sino que seamos capaces de vencerlo, de ver todo el video, para luego pues sacar algunas conclusiones y poder asumirlas en la vida. Le pido al Espíritu Santo que nos ilumine, a la Santísima Virgen María que nos ayude para que nuestra vida cada día vaya llenándose de esa felicidad que viene de nuestro Señor. Pues ahora quiero compartir con ustedes algunas interrogantes que deberíamos de hacerlas siempre, y es que Dios a cada persona nos ha dado ciertos dones, nos ha dado lo que le llamamos talentos, nos ha dado ese encargo de Dios. Y por eso es bueno repasar lo que Dios nos ha dado como encargo. Y Dios nos ha dado un tiempo. Y ese encargo, o esos dones, o esos talentos, Dios los ha repartido según la capacidad de cada persona. Dios no nos ha creado en un molde de manera que todos somos iguales. Somos iguales en dignidad, pero en capacidades y en agilidad, en dones, en virtudes, somos muy diferentes, como los colores. Aunque pertenecen a la familia de los colores, pero son de diferente, tienen una diferente apariencia. De manera que así también los cristianos somos diferentes. Unos tienen más virtudes, otros tienen menos virtudes. Unos tienen más defectos, otros tienen menos defectos. Pues Dios a cada persona le ha dado ese encargo. Son ciertos bienes que Dios le ha dado y se los ha dado en calidad de administrador. Se los ha dado para que multiplique eso bueno que de Dios ha recibido. Pues esos dones o esos talentos o esos encargos, Dios los ha dado según la capacidad. Y dice el Evangelio de San Mateo que a una persona le dio 5 talentos, a otra persona le dio 2 talentos y a otra persona le dio un solo talento. Pues la que recibió 5, con todo el esfuerzo, con todo el empeño, logró hacer 10 talentos. Y entonces Dios le da un calificativo, le dice siervo fiel. Y entonces estos siervos, cuando llegó el momento de ajustar las cuentas, porque acuérdense que estos encargos que Dios nos ha dado no son para siempre, sino que es para darnos cargos más importantes, Y cuando llega el momento de ajustar las cuentas, cuando llegue ese tiempo, pues Dios nos va a pedir lo que hemos ganado de todos esos encargos. Si en realidad hicimos bien lo que Dios puso a nuestro alcance, en nuestras manos, para poder emplearlo en el bien de los demás. Pues aquel que recibió 2 talentos con esfuerzo logró hacer otros 2 talentos, presentó 4 talentos. Y el que recibió solamente 1 talento, pues ese entregó el único talento que tenía, pero él fue reprobado, como en tantas veces hemos escuchado en el Evangelio que le dice, lo reprocha, porque no puso en movimiento, no pudo superar lo que de Dios había recibido. Pues Dios quiere
que esos talentos podamos, esas cosas buenas, que podamos multiplicarlas y reproducir más cosas buenas para darnos cargos importantes. Y ahora vayamos a la práctica, y son de esta realidad las interrogantes que tenemos que hacer para ver qué tenemos que cambiar, qué tenemos que ir mejorando en nuestra vida. ¿Qué talentos he recibido? ¿Qué talentos has recibido tú? Pues vamos en este momento a ver algunos talentos que hemos recibido. Bueno, hemos recibido el talento o el encargo de la familia. Tú has recibido una familia. Tú has recibido otro talento, tu profesión. Tú has recibido otro talento, tu vocación. Has recibido otro talento, tus capacidades. Has recibido otro talento, pues ese puesto que tienes actualmente, en el cual puedes hacer tanto bien a las personas. Y has recibido también como talento, como bien, el tiempo que tienes, que es tan importante, porque acuérdese que Dios va a venir y va a ajustar cuentas, y por eso es importante que tengamos muy en cuenta el tiempo como un don, como un tiempo que hay que aprovecharlo, el tiempo. Pues entonces vamos a hacernos algunas interrogantes respecto al don que Dios te ha dado, el don de la familia. El don de la familia. ¿Qué encontramos en la familia? Pues en la familia encontramos abuelos, hijos, esposa, tíos, y sobrinos, primos, etc. Pero vamos a los más cercanos. Los abuelitos. ¿Por qué digo los más cercanos? Porque siempre al final los abuelitos, pues hay alguien que debe de mantenerse cerca de ellos. Pues como un talento que Dios te ha dado, la familia. Pues en la familia encontramos a los abuelitos. Pues los abuelos es un talento que debes, es un bien que debes multiplicarlo. ¿Y cómo lo vas a multiplicar? Pues asumiendo los consejos que el abuelito te da. Entonces podemos preguntarnos si recibimos consejos de nuestros abuelitos. También podemos preguntarnos si los cuido con amor paciente, o por el contrario los estás viendo como un estorbo. También en la familia encontramos a los hijos. Y pregúntate si estás dando el tiempo que se necesita a tus hijos. El tiempo que no es solo cuando iban a la escuela o cuando tenías que darle para su sustento, sino después, principalmente en los momentos de mayor dificultad, en los momentos cuando el hijo o la hija se aleja de Dios. ¿Qué tiempo le estás dando a tus hijos? Si sabes escucharles, si sabes aconsejarles, o cuando están pequeños, si sabes jugar con ellos. También en la familia encontramos al esposo, a la esposa. Pregúntate si buscas hacerle feliz con tus palabras, con tus detalles, con tus sacrificios. Pues a veces hay que ofrecer ese sacrificio de los temperamentos de la esposa, del esposo. Si realmente estás teniendo esa comprensión que se requiere para que haya paz en casa. Y si ves en ella o en él, pregúntate si ves en ella realmente un regalo de Dios, un don de Dios. Si ves en él realmente un regalo, un don de Dios. Y si ves en él un don de Dios, ¿qué tanto estás apreciando? ¿Qué tanto estás cuidando de ese don de Dios? Alejémonos un poco más, la familia. Vayamos si realmente estás buscando el bien para ellos, para tu familia. O todo lo contrario, te has convertido en una persona orgullosa después de que Dios te bendijo con aquel trabajo, con aquel negocio. Si te has vuelto orgulloso, orgullosa, incluso si te consideras superior a ellos, porque tienes un estatus, pues dentro de los hermanos, pues unos hermanos tienen económicamente hablando más bienes, y otros pues tienen menos bienes.
Pues el que tiene más bienes económicos, ¿cómo ve aquel que tiene menos bienes? Si lo ve así hacia abajo o si siempre lo ve como su hermano, como su hermana. Si estás atendiendo realmente a tu familia, pues la familia, dijimos, es un don, es un encargo de Dios que debes cuidar y que al final, que Dios te ha dado un tiempo y que en ese tiempo pues tienes que velar porque acuérdate, este encargo que Dios te ha dado tiene un tiempo y Dios va a venir a juzgar, va a venir cuando Él venga, va a pedir a ajustar cuentas y cómo has cuidado de tu familia. También otro bien que tenemos es la profesión. ¿Cuánto te costó para llegar a ser profesional? Ahora pregúntate, ¿cuáles eran tus sueños antes de ser profesional, antes que llegaras a esa carrera, a esa profesión que tienes? ¿Cuáles eran tus sueños? Y también es bueno que te preguntes cuáles eran tus ideales en aquel tiempo. Y si ahora que ya alcanzaste esa profesión, si realmente se están cumpliendo tus ideales. ¿Para qué buscaste ser abogado? ¿Para qué te esforzaste para ser médico? Hoy que tienes tu profesión, pregúntate también si esa profesión te está haciendo esclavo y no te da tiempo ni para la familia, ni para tus hijos, ni siquiera para ti mismo. Debes también preguntarte si realmente esa profesión o ese trabajo que tienes, si vale más que tu familia, porque ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu familia? Que es algo tan importante, tan fundamental en tu vida. También puedes preguntarte, hablando de este don, de este talento, de este encargo que Dios te ha dado, el encargo de tu profesión, porque la profesión es un bien que también tienes que darle cuentas a Dios. Cuando termine el tiempo de aquí, cuando termine la estancia tuya en esta tierra, pues tienes que ir a dar cuentas. Cuando termine ese tiempo de tu profesión, pues puedes preguntarte si realmente estás ejerciendo la justicia en tu profesión o te estás valiendo de los más necesitados. Me contaba hace unos días, no hace muchos días, me contaba un médico que él conoció el caso de otro colega que no hizo los exámenes respectivos y como consecuencia operó a esta persona, a un enfermo, y le operó de algo que estaba bien, pero por ganar dinero no le importó hacerle una operación que realmente no necesitaba. Y lo peor es que ahora está con la herida de la operación y el mal sigue, porque realmente no era ese el mal. Entonces puedes preguntarte si eres justo realmente en tu profesión. Un poco evaluando si realmente estás haciendo de tus 5 talentos 10 talentos. Si de esos 2 bienes que Dios te dio, si realmente estás multiplicando para presentarle 4 cuando llegue el tiempo en el que Dios te va a pedir cuentas. ¿Cómo está ese proceso? Por eso es este video, para que un poco te preguntes tu profesión, ¿para qué crees que Dios te ha dado esa profesión? ¿Para qué crees que Dios te la ha dado? También puedes preguntarte si el beneficio o el fruto de esa profesión que tienes está esclavizada a un poco de dinero. Es decir, que las personas que no tienen dinero no pueden accesar al fruto de esa profesión que Dios te ha dado. Si solo pueden beneficiarse las personas que te pagan, o también o estás multiplicando ese bien que Dios te ha dado, lo estás administrando debidamente. También puedes preguntarte
de quién recibiste esa profesión, porque ahora te consideras así como un poco enaltecido. ¿De quién recibiste esa profesión? ¿Y para qué la estás ocupando? Y pueden haber muchas más preguntas, pero ahora me limito a esas. Luego también podemos considerar otro tesoro, otro encargo de parte de Dios, como es la vocación. La vocación. Cada uno tiene su vocación. La vocación es, tenemos una vocación universal, que es la vocación a la santidad. Esa es la vocación a la cual todos tenemos que acudir, profesionales y no profesionales, todos estamos llamados a, esa vida buena, esa vida de justicia, esa vida de amor. Pues de esa vocación me refiero. Pues esa vocación es un talento, es decir, Dios te la ha dado. Y ese talento o ese encargo es aquello que tienes en tus manos y que puedes hacer uso de ello, que puedes manejarlo. Y por eso hablo de encargo de Dios, lo que Dios te ha encargado, lo que Dios ha puesto en tus manos, pues esa vocación. Y partiendo de que cada uno tiene su propio llamado, y también considerando que cada persona pues atiende conforme su decisión y a veces decidimos mal, puedes preguntarte, ¿dónde dejaste olvidado el llamado de Dios? ¿Dónde dejaste olvidado el llamado de Dios? Puedes también interrogarte, hablando de ese talento de la vocación, de ese encargo de la vocación, ¿cuándo fue la última vez que te dispusiste a escuchar a Dios? A veces la oración no la ocupamos para lo que debería porque la oración es un diálogo y a veces solo nos podemos hablar y no escuchamos lo que Dios quiere de nosotros. Y así, queridos amigos, pues podemos seguir interrogándonos, que Dios nos ayude, que la Virgen nos ilumine. También podemos interrogarnos de este otro encargo de Dios, las capacidades, esas capacidades que Dios te ha dado, ¿para qué le estás ocupando? Esa facilidad que tienes de hacer este bien, ¿para qué lo estás ocupando? Ese es un encargo que Dios te ha dado. Así también ese puesto que puedas tener en el gobierno, no sé a dónde, o en alguna empresa en el cual puedes hacer mucho bien. ¿Estás haciendo ese bien? ¿O qué estás haciendo? ¿O has perdido ya como el horizonte, la razón por la cual tú en un momento anhelabas? Porque nadie, creo que son muy pocos los que ya nacen ricos. Pues una buena cantidad, por lo menos en estos países, se nace pobre. Y muchas veces se nace pobre y se muere pobre, según ocupe su pensamiento, porque lastimosamente, por ejemplo, aquí en El Salvador hay mucha gente que mal invierte su dinero. Como les decía hace unos meses, personas que prefieren tener cable en su casa, y aunque su casa sea solo de lámina y que las láminas están ya arruinadas, y prefieren mejor estar pagando un cable que estar preocupados por su casa, y viven mejor en la miseria, pero que no le falte un gran televisor, por ejemplo. En fin, ¿para qué estamos ocupando esas capacidades que Dios nos ha dado, esos encargos que Dios nos ha dado? Que podamos usar bien nuestro pensamiento, nuestra capacidad de razonar para poder llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que podamos invertir bien el tiempo, porque el tiempo, como dicen, hasta los santos lo lloran. Pues tratemos de ocupar bien el tiempo. Y por eso les decía, tratemos de llegar hasta el final del video. Y yo no sé si, felicito a las personas que fueron valientes y llegaron hasta este final. Y a los que no aguantaron, pues la próxima vez intentaré de hacer mejor un video futuro para que ustedes puedan llegar hasta el final.
Pero ojalá que este tiempo que estuvieron viendo este video pues puedan tomar alguna enseñanza y darse cuenta que los encargos que Dios te ha dado, Él te pedirá cuentas. Él vendrá a ajustar cuentas, como dice el Evangelio de San Mateo, y pues vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado, de esos talentos, de esos encargos que Dios nos ha dado. Pues tenemos un tiempo que hay que saber aprovecharlo. Y dice que Dios premiará a aquellas personas que fueron fieles en las cosas pequeñas. Que la Virgen Santísima nos ayude para que seamos fieles en lo pequeño. Que la Virgen nos guarde en su corazón inmaculado.